vamos a tratar de... Yo dije, vamos a meternos en sociología. Sociología es una ciencia que estudia la sociedad, y la sociedad es eminentemente moderna. Entonces, la sociología quiere su objeto de estudio es la sociedad moderna. Y su principal expresión de la sociedad moderna es el capitalismo. Entonces, podríamos nosotros traducirlo ónticamente, ontológicamente, es decir, desde Heidegger, la modernidad es el triunfo de la técnica. O sea, si la sociología entiende la modernidad como eh, una época donde emergen las sociedades modernas, las grandes urbes, el capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ontológicamente uno está diciendo, Heidegger está diciendo, esa es la época de la técnica. La modernidad es la última parte de la historia de la metafísica y el emerger de la época de la técnica. Que deviene en la época de la esencia de la técnica. Que los sociólogos están ahí todavía estudiando el devenir de esta modernidad capitalista. Y en capitalismo financiero y todas esas cosas. Entonces, estamos estudiando el mismo cuestión, pero desde acá y desde acá. Y nuevamente no conversan. Los sociólogos no pescan. Ni a Heidegger, ni la ontología, ni no la pescan. Pero nosotros venimos de allá, pues, venimos de Heidegger. Entonces, como que... Y cachamos el problema, cachamos un peligro. Y de alguna manera los sociólogos, y algunos sociólogos dicen el peligro de la sociedad, el peligro al cual... cómo se constituye la sociedad y cómo se mantienen funcionando las sociedades. Bueno, el peligro que subyace al funcionamiento de la sociedad es el capitalismo. El peligro para las sociedades es el propio capitalismo. Y ellos ven como el peligro, y por eso hay que estudiarlo y entender las dinámicas del capitalismo, porque el capitalismo es, de alguna manera, el peligro que amenaza a las sociedades en cuanto puedan seguir funcionando. Otros decir que no, el capitalismo es propio de las sociedades, o sea, las sociedades modernas son sociedades capitalistas. No, hay una posibilidad de sociedades modernas no capitalistas, o alternativas al capitalismo, una modernidad no capitalista. Bueno, pero detectan un peligro, que en ese caso es el capitalismo. Perfecto. Y ahí lo estudian positivamente, científicamente, categorizan conceptos, definiciones, etcétera, etcétera. Bueno, por acá llegamos a lo mismo. La crítica a la modernidad. Y de alguna manera, la crítica a la modernidad, los sociólogos igual defienden la modernidad en cierto grado, pero son críticos con el capitalismo que de alguna manera amenaza a la propia modernidad. E incluso muchos sociólogos modernos son críticos de los postmodernos. Los sociólogos modernos son muy racionales. Los weberianos, sobre todo. Y son críticos de los postmodernos que vienen a crear la modernidad racional. Pues. Y desde la ontología, nosotros venimos de ontología y llegamos aquí a la fiesta y los miramos así. Mire, nosotros vimos el peligro y cachamos acá hay un peligro que es el gran peligro, se llama la esencia de la técnica. Y nos miran así con bichos raros. Y dicen, váyanse de aquí, weón. Ándate aquí, barbón. Ándate aquí, barbón. Chao, no te pescamos. Entonces, y nosotros decimos, no se preocupen. No los vamos a interrumpir. Pero usted tiene algo que usted me puede servir. Tiene estudios sociológicos que usted me permiten comprender fácticamente aquello que nosotros hemos explorado ontológicamente. Ustedes conocen el animal llamado capitalismo. Ustedes conocen la modernidad. Fáctica. El tema es que están tan empeñados de pelear con el capitalismo que no captan lo que subyace al capitalismo. Y que nosotros creemos captar aquello que subyace al capitalismo. Pero yo no tengo el conocimiento fáctico de lo que sería eso llamado capitalismo. Y usted lo tiene. Y obviamente usted también tiene un conocimiento referido a cómo se ordenan las sociedades capitalistas y en Chile en específico, cuál es la cultura que ha permitido
o cuál han sido el orden o la cultura subyacente a los humanos, a los que componemos la sociedad, que legitimamos el orden capitalista. O sea, no solamente queremos conocer sus estructuras materiales y sus dinámicas del capitalismo, sino también la cultura que legitima el orden capitalista imperante, que ustedes lo detectan como peligro. Nosotros miramos de afuera y decimos, quiero aprender de usted qué es eso, qué es eso, qué es el capitalismo, qué es el orden que lo legitima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo estudia? ¿Cuáles son sus métodos? Pero nosotros queremos aprender eso para aprender, para de alguna manera buscar un otro pensar. O digamos un otro habitar. Un habitar, digamos, no técnico. O si quiere para el sociólogo, no capitalista. Ah, uno socialista. No. Porque el capitalismo, el socialismo, incluso el nacionalismo del siglo XX, son los tres, y lo dice en Carta sobre el Humanismo, Heidegger, son expresión de la técnica. Y por lo tanto, de la esencia de la técnica. El problema es que se ha expandido y se ha desarrollado principalmente el orden, el capitalismo. Los nacionalismos fracasaron, los socialismos reales se cayó el muro. Entonces, el que se ha desplegado como una máquina voraz es la modernidad capitalista. O sea, es lo único que se puede estudiar porque está ahí el ente, está ahí, pura presencia. Entonces, yo que soy científico y estudio la presencia, estudio el ente, y no me interesan las disquisiciones ontológicas que no son evidentes, no están frente a mí. Entonces, yo científico estudio lo que está frente a mí, y está el capitalismo, la modernidad capitalista. ¿Ya has estudiado la modernidad socialista? Claro, sí, pero esa weá era más rara en la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, pero no es como que no. No, si aquí la sociedad moderna ha sido la modernidad capitalista, ese es el bicho. O sea, yo estudio la sociedad y estudio su peligro y sus dinámicas y todo, pero siempre teniendo un ojo que el capitalismo es un engendro de la modernidad de las sociedades modernas. Bueno, insisto, ese es su rollo. Nosotros aquí no estamos explorando el capitalismo gracias a las herramientas de la sociología para buscar una alternativa no capitalista, una modernidad no capitalista. No, no, no. Es para ayudarnos a pensar un otro habitar. Y no lo vamos a estudiar ese capitalismo, un capitalismo, o sea, hay que ir a los orígenes del capitalismo, claro, todas esas cosas, pero tenemos que aprenderlo aquí situado, en Chile. Y en ese sentido hay que estudiar, no, obviamente el capitalismo chileno, por supuesto, pero también estudiar el orden, la cultura que enmarca la sociedad moderna chilena. ¿Ya? Entonces, y bueno, ¿qué vamos a ir viendo? Por ejemplo, hay un, o sea, vamos a tratar de establecer puentes entre la sociología y la ontología heideggeriana. Chucha, difícil. La ontología heideggeriana influyó en muchas cosas, influyó en el psicoanálisis, en la arquitectura, weón, en la teología, en muchas cosas. Pero en la sociología no lo pescaron mucho. Claro, porque los sociólogos son eminentemente científicos positivistas, entonces no andan preocupados de, weá, del ser y otras cosas. Pero han habido algunos sociólogos que han pescado, incluso lo han criticado. O sea, Bourdieu, como les digo, Bourdieu escribió la ontología política de Heidegger, para criticarlo, por supuesto. Hay un texto de, bueno, Jürgen Habermas, que decía que Gadamer había urbanizado la provincia heideggeriana, habla de el mundo de la vida. No es propiamente heideggeriano, pero hay algo ahí, no sé.
el mismo Gadamer, Hans-Georg Gadamer, escribe un texto refutando a Habermas y a Bourdieu en un texto, las críticas de esos dos, bueno, Habermas, un filósofo y sociólogo, digamos, y Bourdieu, sociólogo también, que critican a Heidegger, y bueno, le responde. Pero un filósofo, politólogo, sociólogo alemán actual que ha tomado ciertos temas de Heidegger para aplicarlo a la sociología. Eh, que es Hartmut Rosa. Estuvo en Chile, ha venido varias veces a Chile, creo. Hay unos videos por ahí en internet, exposiciones acá en Chile, hay entrevistas en La Tercera. Hartmut Rosa. Que aplica principalmente el tema del tiempo. El tema del tiempo en la aceleración, el tema del tiempo en las sociedades contemporáneas. Dígase las sociedades modernas, capitalistas, actuales. La aceleración es un problema estructural de la sociedad moderna, la aceleración. El tema del tiempo. El tema referido a recuperando el tema de la alienación en Marx y aplicando una cuestión distinta que sería la resonancia. ¿Ya? Hartmut Rosa. Hartmut, no Helmut. Hartmut Rosa. Hartmut. Hartmut Rosa. La rosa. La rosa del Venancio. Esta es la rosa del Venancio versión alemana. Hartmut Rosa. ¿Ya? Que es una posibilidad dentro de la sociología ha estado pensando el tema de las sociedades contemporáneas capitalistas y la respuestas desde la sociología, tomando muchos conceptos heideggerianos. Quizás sin decirlo claramente, pero creo que es interesante explorar esa vía. Pero antes de eso, antes de meternos con Hartmut Rosa, tenemos que primero mapear el Chile de hoy. Tenemos que mapear el Chile de hoy. Tenemos que conocer el Chile de hoy. Pero ese Chile de hoy no en sentido de presente, sino la historicidad del Chile de hoy. La historicidad de Chile, historicidad de Chile. Conocer la cultura subyacente de este capitalismo, de esta modernización acelerada de los últimos 50 años. Como dice Carlos Peña, la modernización acelerada. Y para eso, hoy vamos a leer que esa modernización acelerada es el mundo en que habita el mestizo. El mestizo. Que como lo dijimos por ahí en otro live, el mestizo habita esa modernización acelerada. Habita un orden. El orden del emprendimiento. El orden neoliberal. El orden del mérito y el esfuerzo. Hoy, opinión personal, en transición al orden del consumo. Es decir, ontológicamente el paso del orden de la época de la técnica a la época de la esencia de la técnica, que no es lo mismo. La época de la técnica es la producción sistematizada, es decir, el forzar a que todo emerja como ente, como producto, como stock, como disponible. ¿Pero disponible para qué? Para otro orden, para el orden o para la época de la esencia de la técnica. Que la esencia de la técnica ya no busca forzar lo ente, que aparezca como producto disponible, sino que busca el consumo. El consumo de todo, el consumo de todo lo ente. La esencia de la técnica es puro consumo. Ya no es producción. Es consumo. Que eso también se expresa en el capitalismo actual. Entonces los sociólogos están llegando al mismo tema, pero como no quieren mirar para acá, pero Hartmut Rosa hizo un puente. Y creo que hay que explorarlo. ¿Ya? Entonces, como sociológicamente,
sea, si ontológicamente, digamos, la metafísica, la técnica y la esencia de la técnica, como la forma en que el ser se ha dado, como olvido del ser, la metafísica, como la consumación del olvido del ser, la técnica, y como un otro comienzo, que es la esencia de la técnica, o sea, tres, sociológicamente, en Chile sería el orden de la hacienda, metafísico, el orden del mérito, en la época de la técnica, y el orden del consumo, el orden en la época de la esencia de la técnica. Entonces, nosotros, para que nos estamos enfrentando al orden de a la época de la esencia de la técnica, que sería el orden del consumo, tenemos que de alguna manera desmantelar esto, ir al origen del orden hacendal. Y tenemos que leer y comprender alguna herramienta historiográfica, que en este caso vamos a ir a Mario Góngora, para comprender, y no para traer al presente y estudiarlo objetivamente como historiadores positivistas, sino que hacer una comprensión del mundo el mundo de la hacienda, pero no desde dentro de la hacienda, sino desde fuera de la hacienda, de aquellos que habitaban, de aquellos que no habitaban, de aquellos que no tenían lugar en la hacienda, aquellos que estaban en el descampado de la existencia, abandonados ahí, a su suerte, en la existencia misma, afuera, y no tenían lugar en la hacienda, que sería el mundo, el que estaba haciendo en la hacienda, en un orden estructurado y jerárquico de no te podíais mover, era un inquilino. Pero el vagabundo estaba afuera, estaba peor, estaba en la existencia misma. ¿Por qué vamos a ir al vagabundo? Porque hoy el chileno, y esto lo planteo yo, no tiene lugar. Está igual que, no está como el inquilino, ni siquiera es un inquilino. Está como el vagabundo. Porque en la esencia de la técnica, para que estés disponible para ser consumido por la esencia de la técnica, es porque simplemente ya ni siquiera tienes lugar. Estás en el descampado de la existencia. Estás en el vacío existencial disponible para ser consumido por la esencia de la técnica. Entonces, el chileno del siglo XXI está en una peor situación que el inquilino en la hacienda. Porque el inquilino en la hacienda, por último, tenía un pacto social con el patrón de fondo, que era: yo me saco la mugre y usted no cuenta plata frente a mí, frente a los pobres, y podemos habitar la hacienda como un orden natural. El orden natural establece que yo soy inquilino, peón, lo que sea, pero dentro de la hacienda, y usted es el patrón, y siempre va a ser patrón, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Pero volvieron a habitar, habitaba la hacienda. El chileno del siglo XXI, después de la época de la técnica, es decir, después del neoliberalismo, queda expuesto, está totalmente expuesto, ni siquiera como el inquilino. No está en la hacienda. Está vagabundeando. Es un vagabundo. Por eso tenemos que ir a comprender, hacer una comprensión histórica del vagabundo, no del inquilino. Podemos leer del inquilino, por supuesto, pero tenemos que ir al vagabundo. Y el vagabundo es el mestizo. Principalmente el mestizo, que es el mismo mestizo que en la época de la esencia de la técnica, que es el orden del consumo, es decir, post-neoliberal, es el mismo mestizo que ahora se llama clase media. Luego de eso, de leer y tratar de comprender al vagabundo en la época entre el siglo XVII, entre 1600 y el siglo XIX, vamos a tener que ir a comprender, a ir a la sociología para comprender el orden hacendal, cómo todavía el orden hacendal está en las mentes, en el imaginario de los chilenos del siglo XXI, de los mestizos del siglo XXI, y cómo el orden del mérito se ha ido superponiendo y cohabitan y legitiman incluso el orden
del vagabundo del siglo XVI, XVII al XIX. Y que explicarían por qué la sociedad chilena no estalla ante la evidente situación de injusticia, que hoy sería, por ejemplo, una injusticia existencial, no solamente una injusticia material propia de la cuestión social del siglo XIX y siglo XX, sino que una injusticia existencial. No es vital, es existencial. Y que, como lo expresa Hartmut Rosa, remite principalmente al tema del tiempo. Al parecer tenemos menos tiempo, pero sentimos que el tiempo se nos escapa. Es como que tenemos más tiempo, pero sentimos que no tenemos tiempo. Porque el capitalismo actual, y el capitalismo en general, pero el capitalismo actual es pura rapidez. Entonces, por eso vamos a ir al vagabundo, que es nuestro símil. Nuestro símil. No somos el inquilino, no es el inquilino está en mejor posición que nosotros. Y es importante porque Góngora se fue a estudiar a ese sujeto histórico que no era parte de la historia, nadie lo estudiaba. Y él lo estudió. Vagabundaje y sociedad fronteriza en Chile entre los siglos XVII y XIX. Y luego de eso vamos a ir al orden hacendal. A tratar de, desde el Chile del 2010, desde el Chile de 2010, en un estudio sociológico que se hizo entre el 2007 y el 2010, comprender qué hace, qué explica que la desigualdad social del siglo XXI, siglo XX, que es estructural, no genera conflicto, no estalla. O sea, hay una conflictividad que se mantiene subsumida, un malestar que se mantiene subsumido y que no estalla. ¿Qué hace que no estalle? Bueno, lo que no estalla es el orden hacendal que ya echó raíces en la mente y el imaginario de los chilenos por 350 años. Y todavía sigue vigente, a pesar que la reforma agraria fue hace 60, 70 años. Y que el orden del emprendimiento sigue legitimando lo que el orden hacendal también legitima. Para meternos a ese tema, ¿a qué es aquello que sería que hace que el orden se mantenga, sea el hacendal, el del emprendimiento y el del consumo, se mantenga legitimado? Hay que ir a la sociología. O sea, vamos a ir a la historia, Mario Góngora, y vamos a ir a la sociología. Sociológicamente vamos a trabajar un texto, este texto. El Chile profundo. Este texto fue una investigación entre el 2007 y 2010, donde emergió el Chile profundo, que es el orden hacendal, todavía en la mente y el imaginario de los chilenos del 2007-2010, legitimando sus situaciones fácticas, su desigualdad, su pobreza, su esperanza, su emoción, todo lo legitima. Y el orden del emprendimiento, que es el que emana post-73. No alcanza, creo yo, a emerger aquí, en este estudio, el del consumo, que sería de alguna manera una hipótesis, que sería la expresión de la época de la ciencia y la técnica. O sea, aquí emerge el orden hacendal como el orden propiamente metafísico, el orden del emprendimiento, que es el orden técnico, que es la época de la técnica, y quizá los primeros estertores del orden del consumo, que sería el orden de la ciencia y la técnica. Y este libro lo vamos a trabajar harto. Idealmente comenzamos mañana. Que es un exquisito, un estudio sociológico. Y por eso vamos a tener que pasar a hacer una introducción, la sociología, para ir cachando un poco lo que se dice acá del punto de vista sociológico, tener las herramientas para comprender esta cuestión, porque no somos sociólogos,
Y no nos interesa ser sociólogo, y esto no es un canal de sociología, y no es un canal de filosofía, sino que está ocupando diferentes herramientas para ir conociendo esta cuestión. O sea, comprendiendo. Entonces, este libro, El Chile Profundo, es de Alberto Mayol. Podríamos decir que es la precuela de los libros que Mayol publicó como diagnóstico del derrumbe del modelo. El derrumbe del modelo, el otro texto que es el no al lucro, que es este. Pero en realidad esos libros beben de esta investigación. Vamos a entender, comprender qué fue esa investigación. Nos vamos a meter capítulo a capítulo para ver qué emergió de esa investigación sociológica, científica, y tratar de ir mirando esta cuestión con el camino que nosotros seguimos ontológico, para llegar a algún punto a tratar de hacer unos puentes con lo que podríamos decir Hartmut Rosa plantea con respecto a la aceleración como problema estructural de las sociedades modernas. ¿Ya? Entonces, el primero que todo, este primer rayado cancha es partir, decir, vamos a ser Venancio, pero nos vamos a ir a robar a la Rosa. Pero antes de irnos a robar a la Rosa, vamos a ir a comprender el orden donde habita la Rosa y donde el Venancio también habita. Vamos a ir a conocer el mundo que está fuera del fondo donde habita el Venancio, el mundo del vagabundo. Vamos a ir a comprender la cultura del orden hacendal, la cultura del orden del mérito, las resistencias que hay al orden del mérito y al orden hacendal, y abrirnos a un pensar otro orden, pero ya ni siquiera orden, otro pensar en oposición a eso que el Venancio ha vivido, para robarse la Rosa y habitar auténticamente. No se la va a robar para que a donde mismo. ¿Estamos? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, no? Se quedaron todos callados en el chat, nadie más habló. Ya. Vamos entonces a comenzar nuestra comprensión histórica. Ya son 20 para la 1 de la mañana. Larga la introducción, pero creo que era necesaria. ¿Ya? Vamos a ir a la comprensión histórica que nos va a abrir las puertas al estudio sociológico del Chile profundo. Del Chile profundo. Esta investigación del Chile profundo parte con una pregunta bien simple. Le preguntan a los chilenos, los encuestados, y les dicen, ¿qué es Chile? Les preguntan qué es Chile. Parte del cuestionario que se le aplica a la gente que fue parte de esta investigación, a los encuestados, les pregunta, la primera pregunta era, ¿qué es Chile? ¿Qué es Chile para usted? Los resultados son muy sorprendentes, ese estudio. Pero bueno, vamos primero a conocer a los amigos del Venancio, a los amigos que vivían afuera del fondo. El vagabundaje y la sociedad fronteriza en Chile en el siglo XVII y el XIX.